El tema obligado del día es Venezuela. No nos podemos sustraer a esa realidad. Quisiéramos hablar de otros temas, pero el tema obligado en esta mesa de la Z101 en el gobierno de la tarde es el tema venezolano. Y causa una gran pena y una gran tristeza que un proceso de esa naturaleza, que había albergado tantas esperanzas en los venezolanos, 7.7 de venezolanos, millones, han salido de Venezuela hacia otros países. Ya la crisis venezolana es una crisis continental y por eso creo que muchos gobiernos de la región estaban esperanzados en que dicho proceso electoral estuviera revestido de todas las garantías y de toda la equidad posible para que dicho proceso gozara de los mayores, de la transparencia y la validación que un proceso de esta naturaleza debería de tener. Creo que Estados Unidos también tenía mucha esperanza, más allá de quien ganara o quien perdiera. Creo que Estados Unidos, el interés principal de Estados Unidos era que el proceso estuviese revestido de niveles de garantías que pudiese permitir incorporar nuevamente a Venezuela al concierto de naciones de América Latina y del mundo, quitándole las sanciones que pesan sobre dicho país por violación precisamente a temas de derecho democrático. Y digo esto porque hay dos países que juegan un rol muy importante en el suministro energético. Uno es Rusia, que hay un conflicto con la OTAN, por allá, entre la frontera rusa e ucraniana, y el otro es Irán, que hay un conflicto con lo que tiene que ver con el tema palestino y la guerra de Israel contra Palestina, contra Gaza, y todo lo que tiene que ver con la región. Entonces esos dos elementos a Estados Unidos le llama poderosamente la atención, y el tema venezolano es un tema de mucha prioridad y de mucho interés para sus intereses geopolíticos. Por eso digo que más allá de quien ganase en Venezuela, para Estados Unidos era fundamental que ese proceso se pudiese validar y que fuera un proceso que estuviese dentro de los parámetros de lo que es una democracia robusta, participativa y sobre todo creíble. Pero ciertamente, señores, creo que los dirigentes del partido que llevó a Maduro, esos dirigentes, el gobierno hizo muy poco por crear dentro del imaginario popular la certeza, la credibilidad de que era un proceso diáfano. Y digo esto más allá de cualquier tipo de simpatía, porque en términos de simpatía, creo que mi principal simpatía en Venezuela era que ganara la persona que el pueblo entendiese que era lo mejor para su democracia y para su país. Pero sin embargo, cuando vemos en la noticia 2 aviones varados en Panamá con expresidentes de la República de otros países latinoamericanos que no pueden viajar por orden expresa de Nicolás Maduro, eso me parece también que eso fue algo innecesario y que en cierto modo afectaba el desempeño de dicho proceso electoral. Cuando vemos unos eurodiputados también que quisieron acercarse a Venezuela para ver el proceso, también se les impidió viajar a dicho país. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el interés de una candidatura que se cree ganada de antemano? Negarle la entrada a personas que entienden que son incómodos para sus intereses. Porque una persona que se siente ganada, un gobierno que se siente ganado, un partido que se siente ganado, lo que tiene es que aperturar los mayores espacios posibles de observación electoral, porque eso es lo que permite que en todo el mundo se vea que las elecciones que se dieron allí fueron elecciones limpias y transparentes. Entonces, ese simple hecho nos indica a nosotros, sin tener mayores niveles de información, si queremos negar todo lo que vemos en las redes sociales, sino sujetándonos a los hechos del gobierno de Maduro y de las instituciones de Venezuela, a impedir que esos voceros, expresidentes, eurodiputados, pudiesen ver lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ese simple hecho nos indica a nosotros de que ahí las cosas no estuvieron debidamente claras. Solamente partiendo por ese hecho, porque si estuviesen claras, no importa, entre todo el que quiera, grave, suba, no importa. Aquí tenemos un sistema electoral robusto, tenemos un sistema, tenemos unas fuerzas armadas que garantizan la democracia de este país, y no importa, hagan lo que ustedes quieran, miren, revisen, metan cámaras, no importa, porque la voluntad del pueblo aquí no se va a vulnerar. Entonces ahí en ese aspecto realmente hubo una falla innecesaria, partiendo de que el proceso, según como yo han dicho, se acogió a la transparencia. Otro elemento que a mí me parece sumamente interesante, señores, yo escuché el ministro de Defensa de Venezuela y me pareció un activista político. Sí. El imperialismo yanqui, ¿qué pasa?
hablemos desde el punto de vista de la institucionalidad, como el imperialismo yanqui. Usted es el jefe de la Fuerza Armada de ese país. Usted tiene que hablar de cara a la Constitución, que le obliga a tener un papel neutral. Nosotros, las Fuerzas Armadas, garantizamos que la voluntad del pueblo será garantizada. Pero desde que usted me le pone etiqueta al discurso, ya yo lo descalifico. Desde que usted me dice, el gobierno, que hemos rebasado las sanciones del imperialismo, ya usted parte. Ya usted no se sustrae al debate. Yo desde que escuché esa locución, yo dije, no, ya no juega un rol aquí de un tercer imparcial. El que está llamado a garantizar unas elecciones libres y transparentes a partir del compromiso sagrado que tienen las Fuerzas Armadas con el pueblo, con la Constitución de cualquier estado, ya ahí está quebrantado, porque ahí habló como parte del chavismo. Otro elemento que me llama poderosamente la atención, que lo han hackeado. Señores, pero el que hackea es el que tiene el poder. ¿Quién va a creer que han hackeado cuentas, que el proceso se paró? Porque pero eso, todo el que tiene todo el sistema de inteligencia, de la tecnología a su disposición, es el poder, no la oposición, aquí en cualquier parte del mundo. Entonces ese es otro elemento que yo no termino de entender. Y otro elemento también, y por último, el elemento que más me llama poderosamente la atención, es el elemento de que María Corina, está siendo imputada por la Fiscalía General de Venezuela, porque supuestamente sobre delitos electorales. O sea, una cosa de loco. Entonces, frente a todo esto, uno se da cuenta, dice, pero ¿y un partido que alega que ganó las elecciones puede darse el lujo de cometer tantas pifias? Primero, impide la entrada de expresidentes para que observen el proceso. Si usted sabe que lo está haciendo bien y hay un sistema electoral que cumple con todas las funciones dentro de la democracia, no ponga obstáculos, que entre todo el que quiera. Diputado, entre en todo, no hay problema. Aquí no hay problema con eso. Lo segundo, un jefe de la Fuerza Armada que está para garantizar que el voto de los venezolanos y la venezolana fuera, vamos a decir, se consagrara y se validara. No, entonces habla como un militante. Y lo tercero entonces es que ahora quieren imputar por delitos electorales a la principal candidata opositores. Yo no se pregunto entonces, ¿y cuál es el régimen que hay en dicho país para mantener todo lo que nosotros como demócratas queremos garantizar? Y yo debo decir lo siguiente: era muy fácil acusar a Danilo Medina de dictador. Y yo recuerdo que nos veíamos en el Congreso y validar lo que hace Maduro en Venezuela. Eso se llama coherencia, hay que tener coherencia. He visto gente en las redes sociales que realmente a mí me da mucha pena, porque lo que yo exijo para mi país lo tengo que exigir también para Venezuela y en cualquier país donde hayan democracia. Y lo que pasó allí, visto por las redes sociales, realmente nosotros como demócratas, no importa en cualquier lugar que suceda, tenemos que rechazarlo, porque en definitiva esto no es un problema ideológico. Esto no es un problema ideológico, porque Boric está más a la izquierda que lo que yo pudiese estar. Esto es un problema de defender esa voluntad de los pueblos que se expresa en votos. Y vuelvo y reitero, Lula da Silva está mucho más a la izquierda que lo que yo pudiese estar y todos los que estamos aquí. Sin embargo, Lula da Silva le hizo la advertencia a Maduro: si perdiste, entrega. Porque en definitiva, el mundo democrático tiene que girar sobre esas garantías, porque no podemos llamar a Bukele dictador de derecha cuando hacemos caso omiso a los dictadores que se dicen ser de izquierda. Entonces tenemos que tener una coherencia política para poder medir a todo el mundo en su justa dimensión. Si vivimos y aspiramos a vivir en una comunidad de naciones, de estados basados en democracia y en derecho, entonces tenemos que tener una posición frente a eso que pasó en Venezuela, que en definitiva Nicolás Maduro ha sido derrotado moralmente. ¿Ustedes saben por qué? Porque si usted agarra la cantidad de votos que ellos dicen que sacó la oposición, más 7.7 de venezolanos que han tenido que salir de ese país, cuando usted suma esos números, le indica a usted que ese candidato, aún ganando las elecciones, es representativo de una minoría muy exigua en dicho país.